Desde hace un tiempo se ha vuelto a escuchar una palabra que nació en el siglo XX, fascismo. Y es que, con el nuevo auge de políticos de derecha y extrema derecha, Santiago Abascal, Donald Trump, Netanyahu, muchos se han aventurado a calificar a algunos de estos como fascistas, mientras que otros piensan que esta designación es exagerada e incorrecta. Es por eso que voy a tratar de resumir algunos de los trucos o características del fascismo que Umberto Eco describe en su ensayo El fascismo eterno. De modo que quede ya a interpretación de cada uno si es cierto que estamos viviendo un resurgimiento de grupos fascistas de extrema derecha o, por el contrario, es todo alarmismo y no es para tanto. Pero primero, ¿qué entendemos como fascismo? Pues bien, Umberto Eco también habla de esto, y además de una manera muy interesante. Más que aportar una definición al uso, como podrías encontrar en la RAE o en cualquier otro diccionario, dice del fascismo que aglomera muchos movimientos, pero en un conjunto difuminado y de contornos imprecisos. La idea que utiliza él para describirlo es una colmena de contradicciones, y señala el claro contraste entre el paganismo anticristiano de los nazis y el fervor ultracatólico de la España franquista. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos varios grupos políticos. El número 1, el 2, el 3, el 4... Cada uno tiene distintas características. El primero, ABC. El segundo, BCD. Y así con los otros dos. El primero comparte con el segundo BC. Y con el tercero, C. Pero no comparte nada con el cuarto. Sin embargo, el cuarto y el tercero sí que comparten DE. Por lo que, de algún modo, aunque sea ilusorio, existe cierta transitoriedad entre estos grupos. Y así es como se agrupan los distintos grupos fascistas. Por eso se adapta a tantos regímenes, porque no precisa de un global de características, sino de esa familiaridad que los reconoce. Precisamente por eso Umberto Eco cree posible indicar una serie de cualidades tales que, de darse tan solo una de ellas, empiezan a trazar el contorno del fascismo. 1. El culto a la tradición y el rechazo de lo moderno. El fascismo apela a una verdad primitiva, a una verdad imperativa que ya estaba ahí antes. Abraza el tradicionalismo y mezcla el pasado en un conglomerado de contradicciones. Esto, a su vez, implica el rechazo del modernismo y el culto a los valores del pasado que se han perdido y se deben recuperar. Se trata a lo moderno como algo depravado, como algo que corrompe y que debe temerse, mientras que el pasado se ensalza. En la Italia fascista, por ejemplo, se hablaba de recuperar la gloria perdida del Imperio Romano. 2. Nacionalismo y xenofobia. El fascismo crea una identidad nacionalista para sobreponerse al individuo. Trata el hecho de haber nacido en el país mismo como un privilegio, como algo de lo que sentirse orgulloso. Este nacionalismo fascista, además, se construye en base a los enemigos. Este tipo de pensamiento se basa en el miedo a un enemigo exterior, y este enemigo suele ser siempre una minoría social que no posee recursos para defenderse. Es por esto que el fascismo señala a los inmigrantes y otros grupos como intrusos, como enemigos externos que quieren acabar con el país. De este modo, el miedo y el odio se utilizan como poderosas herramientas de control para confundir y manipular a la población. Un ejemplo de esto se da en la serie Silo, en la que los gobernantes culpan siempre al escalón más bajo de su sociedad, los de mecánica, ya que son los que poseen menos herramientas de defensa. 3. La frustración social. El fascismo surge en momentos de frustración y confusión. Hitler emergió de una Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial y Franco de una España dividida que había estado más de un siglo azotada por distintos golpes de Estado. Es por esto que el fascismo hace un llamamiento a las clases medias cansadas, a los grupos sociales que viven en situaciones críticas por crisis económicas u otras causas. Porque es en estos momentos cuando es más fácil introducir pensamientos extremistas en los ciudadanos, en momentos en los que cualquiera daría lo que fuera por un poco de estabilidad. Y es precisamente eso lo que promete el fascismo, un nuevo régimen estable, un cirujano de hierro que arregle de una vez por todas el país. Estos han sido algunos de los trucos que utilizan los líderes fascistas para introducir su ideología en la población. Recuerdo que me he limitado a resumir y ejemplificar el ensayo de Umberto Eco, El fascismo eterno, por lo que, si estás interesado después de este vídeo, te recomiendo encarecidamente que lo leas.
Tras esto, solo me queda decir que no trato de llamar fascista a ningún político en concreto sin fundamento, pero sí me gustaría que esto que he expuesto hoy sea tenido en cuenta, pues tampoco voy a negar que se está formando nuevamente la nebulosa fascista de la que hablaba Umberto Eco. Y bueno, también me gustaría saber tu opinión y si te ha gustado el vídeo, pues que te suscribas. Ten un buen día.